Hola, buenos días, alumnos de tercero de Matemática Académica del Instituto Juan Pérez Creo de la Carolina, Jaén. Continuamos con los vídeos de la unidad 9, funciones lineales y cuadráticas, y en concreto este es el tercer vídeo que grabo de la unidad. Es un vídeo de teoría y nos vamos a centrar en ver las parábolas y las funciones cuadráticas. Para ello os he hecho un PDF, este PDF, que luego tendréis que copiar la teoría del vídeo, la tendréis que copiar a vuestra libreta y mandármela, y que bueno, para que no se alargue mucho más el vídeo, paso a explicar. ¿De acuerdo? Bueno, este es el PDF completo, vosotros lo podéis copiar como queréis, y voy a hacer un poquito zoom para que se vea. Bien, parábolas y funciones cuadráticas, dentro de la unidad 9 de funciones lineales y cuadráticas. Ya hemos visto las funciones lineales y os recuerdo que en función del parámetro A y del parámetro B de una función lineal, que os recuerdo que eran los polinomios de grado 1, pues veíamos que un coeficiente representaba la pendiente, es decir, la inclinación de la recta, y otro pues representaba básicamente el punto de corte con el eje Y. Pues algo así va a ocurrir con las funciones cuadráticas. ¿Vale? Las funciones cuadráticas tienen esta fórmula de aquí, es decir, y es igual a por x cuadrado más b por x cuadrado más c. De tal forma que a, b y c pertenecen al conjunto de los números reales. Es decir, son números. Pero en matemáticas no los vamos a llamar números, sino que son parámetros. Y luego vais a entender qué significa eso de parámetro. Y ojo, estos valores pueden tomar cualquier valor de cualquier número, cualquier cantidad, excepto a, que no puede ser 0. Y bien, siempre que tengamos un polinomio de segundo grado, su gráfica va a ser una parábola. Se llaman funciones cuadráticas todas aquellas que sean una función de un polinomio de segundo grado. Os recuerdo que el polinomio de segundo grado es el mayor grado del monomio semejante, en este caso este, ¿de acuerdo? Que sería de grado 2. Bueno, pues es el que le da el grado a todo el polinomio. Y básicamente vamos a estudiar dos cosas. Uno, van a ser los parámetros A, B y C, que los vamos a ver por separado, y luego también vamos a ver la representación gráfica en un segundo punto. Y luego, pues, al final haremos un ejemplo. Bien. Empiezo. Estudio los parámetros A. El primero que vamos a estudiar es el parámetro A, que es el caso en el que la Y es igual a A por X. ¿De acuerdo? Por ejemplo, esta función de aquí. Y igual a X cuadrado. B es 0 y C es 0. Bien, pues siempre que tengamos una ecuación de este tipo, siempre va a pasar por el origen. Y además, su vértice es este, ¿vale? Este punto de aquí, que será el punto mínimo o el punto máximo. El punto mínimo, si la parábola mira hacia arriba, es decir, sus ramas miran hacia arriba, o si sus ramas miran hacia abajo, ¿vale? La parábola mira hacia abajo, este punto, ese vértice, será el máximo de la función. Bueno, pues, si tiene esta pinta, igual a x cuadrado, esta función siempre va a pasar por el origen y su vértice va a estar en el 0, 0. Y aparte, el eje de simetría, que ya dijimos que todas parábolas de este tipo iban a tener un eje de simetría paralelo al eje Y, bueno, pues en este caso es que el eje Y es su eje de simetría. ¿De acuerdo? Bien. También hay que tener en cuenta una cosa, y es que el parámetro A es el parámetro responsable de la forma de la parábola. ¿Y cómo va a ser responsable de la forma de la parábola? Pues básicamente por dos motivos. Uno, en primer lugar, por el signo, porque si esta A tiene signo positivo, por ejemplo, en este caso sería más 1, pues la parábola mirará hacia arriba. Y si este parámetro tiene signo negativo, la parábola mirará hacia abajo. Hay una cosa que no he explicado aquí antes, y es que toda parábola se divide en dos ramas, la ascendente y la descendente. Bueno, pues el vértice divide la parábola en una rama y en otra. Esta rama es la rama descendente. ¿Por qué? Porque a medida que la X crece,
el valor de la función decrece. Y a medida que en esta rama de aquí, a medida que la x crece, el valor de x crece, el valor de la función también crece. Por eso esta es la rama decreciente y esta es la rama creciente. Sin embargo, aquí, esta rama es la creciente, siempre hay que mirarlo de izquierda a derecha. Pues de izquierda a derecha la rama crece y aquí de izquierda a derecha la rama decrece. ¿De acuerdo? Bien, eso en respecto al signo, pero da igual que A valga 1, valga 2, valga 0,5, no. ¿Por qué? Porque si A aumenta, la parábola se estrecha y si A disminuye, la parábola se ensancha. Esto luego lo vamos a ver más claro en GeoGebra, pero aquí os he puesto un ejemplo. Mirad, esta es la función y igual a 0,1, el parámetro A vale 0,1, es decir, la décima parte de 1, y fijaos que esta parábola se ensancha respecto a esta, que sería de coeficiente 1. Pero si ese coeficiente A, en vez de ser 1, es 10, se estrecha muchísimo. ¿De acuerdo? Espero que lo entendáis. Entonces, la parábola tendrá este aspecto, es decir, irá para arriba o irá para abajo en función del signo y será más ancha o más estrecha en función del valor numérico. ¿Vale? Bien, pues vamos a analizar ahora el siguiente parámetro, que es el parámetro D. Y en concreto vamos a analizar el caso en que y es igual a por x al cuadrado más b por x. Es decir, no voy a tener ningún número suelto. Van a ser ecuaciones de este tipo. Y igual a x cuadrado más x. ¿Veis que aquí no hay ningún número? Vale. Bueno, pues siempre que tengamos una ecuación de este tipo, siempre van a pasar por el origen, 0, 0. La gráfica, que es esta línea roja, va a pasar por el 0, 0. ¿Lo veis? Que pasa por el 0, 0. Pero su vértice ya no va a estar en el 0, 0, sino que se va a desplazar. El eje de simetría será un eje paralelo al eje Y, pero no será el propio eje. Y el parámetro B no modifica el aspecto de la parábola. ¿Eso qué significa? Mirad, aquí lo he intentado explicar. Si yo tengo esta parábola igual a x cuadrado, fijaos que esta, lo único que le he hecho ha sido añadir por así decirlo, un término de grado 1, un monomio de grado 1. Es decir, x cuadrado más x. Bueno, pues esta parábola y esta parábola tienen el mismo aspecto, lo único que esta pasaba a su vértice por aquí por el 0, 0 y esta se ha desplazado. Con lo cual, este parámetro lo único que hace es desplazarla y además lo hace de forma lateral, pero de una forma muy concreta, y es que el valor se desplaza, el valor D desplaza la parábola con respecto a su gráfica. ¿Eso qué significa? Bueno, pues luego lo vamos a ver en GeoGebra más claro, pero básicamente lo que hace es que se desplaza hacia la derecha, pero siguiendo la propia trayectoria de la parábola, de tal forma que sí va a seguir pasando por el 0, 0. Luego lo vamos a ver más claro. Y, ojo, si B es positivo, por ejemplo, aquí es x cuadrado más x más 1 por x, es decir, si B es positivo, la parábola se va a desplazar a la izquierda. Esto estaba aquí y se ha desplazado para allá, siguiendo la trayectoria de la parábola. Y si B es negativo, se va a desplazar hacia la derecha. ¿De acuerdo? Bien, pues el siguiente caso sería en que vamos a analizar el parámetro C, que sería el caso de y igual a ax más c, es decir, b vale 0, no tenemos ninguna x que suma a la ecuación. Entonces, van a ser ecuaciones de este tipo, por ejemplo, y igual a x cuadrado más 2 o x cuadrado menos 2. Ojo, aquí puede ser, por ejemplo, 3x cuadrado más 2, etcétera, etcétera, ¿vale? Porque este sería el parámetro A y este el parámetro. Bien, pues siempre que tengamos una ecuación que tenga un número solo, que se llama término independiente, a este parámetro C se le llama el término independiente, esa parábola o esa gráfica, que es una parábola, no va a pasar por el 0, 0. El vértice va a estar en el eje Y, pero no va a estar en el 0, 0. ¿Vale? Aquí lo estáis viendo, ese sería el vértice que está en el eje Y, sería el 0, 2, y aquí sería el 0 el menos 2, que no lo he puesto. El eje de simetría va a volver a ser su eje Y, o sea, cuando yo tenga B es distinto de 0, su eje de simetría no será Y,
Pero si no lo tengo, siempre el eje de simetría va a ser el eje Y, ¿de acuerdo? Y también este parámetro C no modifica el aspecto de la parábola. Lo único que hace es que lo desplaza verticalmente, para arriba o para abajo. Mira, aquí he vuelto a poner el caso este, en que Y es igual a X cuadrado, que sería esta, que pasa por el origen, y si yo le sumo 2, lo que hace esta parábola es desplazarse 2 unidades para arriba, tal cual. Y si en vez de sumarle 2, le resto 2, lo que hace es desplazarla 2 unidades para abajo. Insisto que esto luego lo veremos más claro con GeoGebra. Vale, pues ya hemos visto, analizado el caso de este tipo de parábola, el caso de este tipo y el caso de este tipo. Pero ¿qué pasa si tengo los tres parámetros A, B y C? Vale, pues esto es lo que vamos a ver aquí. El caso general, ¿vale? Esto simplemente lo único que indica es que es la continuación del punto 1. Y vamos a ver el caso general este. Bien, pues la gráfica final de este caso será el resultado de añadirle el caso A, el caso B y el caso C. De tal forma que yo miraré la parábola como si no tuviera estos dos de aquí, ni el B ni el C. Esto me dará la forma de la parábola. Primero me fijaré en el signo, sabré si va la rama hacia abajo o hacia arriba, y luego el valor de A, es decir, si es 1, 2, 3, 4, pues hará que sea la parábola más ancha o más estrecha. Luego me fijaré en este valor de aquí, en el B, y veré que lo que hace es desplazarla lateralmente, y según la forma que determina el parámetro A. Y el C lo que hace es un desplazamiento vertical. Insisto, luego lo veremos más claro con GeoGebra. Vale, pero ¿cómo representamos una gráfica en función? ¿Cómo se representa? Si a mí me dan su ecuación, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues mirad, lo que tengo que hacer básicamente es seguir estos pasos. Lo primero que tengo que hacer es obtener el vértice de la parábola. Y para eso, lo primero que obtengo es la X, la coordenada X del vértice, del punto en el que está el vértice, a través de esta fórmula. Luego lo veremos con un ejemplo, yo creo que se verá más claro. Y una vez que yo tenga la X, la sustituyo en la función y me dará el valor de Y. Y obtengo el punto. A continuación, hay que calcular los puntos de corte con los ejes X. Hay uno que es muy fácil, que es el eje Y. Y el eje Y será siempre el punto 0, C, siendo C este valor de aquí. ¿De acuerdo? Este valor de aquí. Este es muy fácil. Si no hay punto C, pues pasará la parábola por el 0, 0. Pero siempre va a cortar al eje Y, la parábola. Y el eje X, lo que hay que hacer es resolver esta ecuación, igualar la función a 0 y ver cuándo vale 0. Pero, ojo, hay veces que cuando resolvamos esta ecuación no habrá solución. ¿Y esto qué significa? Pues que no corta el eje X. Esta parábola, por ejemplo, no corta el eje X, y cuando igualemos su expresión a la analítica a 0 no nos va a dar ninguna solución, con lo cual eso significa que no corta el eje X. Lo tercero que habrá que hacer es una tabla de valores para ver, aparte del vértice, los puntos de corte con el eje X y con el eje Y, pues algunos puntos más. Porque si cuando representábamos una función lineal solo necesitábamos 2 puntos, aquí vamos a necesitar bastante más. Y luego pues ya simplemente pues los puntos que me han dado los represento en los ejes cartesianos. Bien, vamos a ver este ejemplo que es... voy a hacer la representación gráfica de Y igual a X cuadrado menos X menos 2. Bien, pues lo primero que hay que calcular es el vértice a partir de esta fórmula en el que B es menos 1 y A es 1. Pues menos 1 entre 2 por 1. Eso igual a 1 medio, que si hacemos la cuenta pues sale 0,5. ¿Vale? La X vale 0,5, que aquí es donde está el vértice. Vale. Y la Y, ¿cómo hallo el valor de Y? Pues simplemente sustituyo X igual a 1 medio, que es 0,5, en esta expresión de aquí. Es decir, X 1 medio al cuadrado menos 1 medio menos 2. Si esto lo hacemos con la calculadora, veremos que nos da este número, menos 2,25. Bueno, pues este es el punto del vértice. 0,5 la coordenada X y menos 2,25 la coordenada Y.
Aquí lo tenéis. Después, ¿qué hago? Los cortes con los ejes. El eje Y es muy fácil, 0, C. Pues entonces, este coeficiente, que es C, menos 2, me da las coordenadas del punto de corte con el eje Y, es decir, el 0, 0, menos 2. Porque al ser un corte con el eje Y, esta coordenada siempre va a ser 0. ¿De acuerdo? Y ese es este punto de aquí. ¿Cómo hallo yo los cortes con el eje X? Pues igualo esta expresión a 0. La Y tiene que valer 0. Bueno, pues si esto vale 0, no es más que resolver esta ecuación a través de la fórmula de menos b más menos raíz cuadrada b cuadrada menos 4ac partido 2a, sustituyendo, y me da dos valores, 2 y 1. Pues eso me da dos puntos, el punto 2, 0, porque si es un corte con el eje X, la coordenada Y siempre va a ser 0, y el menos 1, 0. Este es este punto, menos 1, 0 es este, y el 2, 0 es este. Y ahora, por ejemplo, pues calculo otros dos puntos con una tabla de valores. No lo he dicho, pero cuando hagamos la tabla de valores, se recomienda tomar valores de X simétricos a la abscisa del vértice. Es decir, yo aquí sé que la X, o sea, el vértice, su coordenada X es 0,5. Bien, pues lo que hago es sumarle una cantidad a 0,5 y le resto esa misma cantidad. Y esos son los valores que voy a tomar para aquí. Aquí he hecho sumarle 2,5 a 0,5. Eso me da una X igual a 3. Pero si yo le resto 2,5 a 0,5, me da menos 2. 3 y menos 2. Si hacemos eso, lo que va a ocurrir es que me dé el mismo valor. Esto es un fallo. Esto no es menos 4, esto es más 4. Me acabo de dar cuenta. Porque las coordenadas son 3, 4, aquí, y menos 2, 4. Esto es un fallo, porque esto es 4, no menos 4. De tal forma que vamos a tener dos puntos simétricos respecto a su eje de simetría, que es el que pasa por el vértice. ¿De acuerdo? Bueno, pues con 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos, pues ya podemos trazar la gráfica de la función. Espero que lo hayáis entendido. Esta explicación de este PDF no es difícil, es cuestión de tener muy claro qué representa cada uno de los números que acompañan a una función. En nuestro ejemplo, ¿qué significa que esta x cuadrado, la a valga 1? Porque esto no deja de ser 1 por x cuadrado, menos 1 y menos 2. Es decir, a vale 1, b vale menos 1 y c vale menos 2. Que es exactamente igual que la a, el b y c que utilizamos para resolver una ecuación de segundo grado. Bien. Lo que vamos a hacer ahora es que esto mismo que os he explicado aquí, os lo voy a explicar de una forma un poco más intuitiva con el programa GeoGebra. Mirad, yo aquí, no sé si se ve aquí, he hecho la misma, bueno, lo primero que voy a hacer es poner la misma, voy a activar otra vez el PDF, voy a representar esta ecuación, x cuadrado menos x menos b. Vale, me voy otra vez a GeoGebra y lo que hago es que este parámetro, veis que vale 1, pues entonces esto es 1 por x cuadrado, es decir, estoy representando y o f de x, que es lo mismo, es igual a x cuadrado. Pero si yo pongo, por ejemplo, aquí menos, bueno, fijaros que va a cambiar la gráfica, menos 1, veis que se ha desplazado hacia la derecha, decíamos que si era negativo se iba a desplazar hacia la derecha. Y aquí pongo, era menos 2, ¿no? Sí. Bueno, pues veis que aquí está la función que yo decía, 1 por x cuadrado es x cuadrado menos x menos 2. ¿De acuerdo? Aquí también la tenéis. Bien, pues ahí. Este programa lo que hace es graficar la función en función de la ecuación. Mirad, voy a hacer ahora una cosa, y es que voy a empezar a mover estos parámetros. Lo primero que voy a hacer es, y os lo voy a explicar
Lo mismo que en el PDF, es decir, esto lo voy a hacer 0 y esto lo voy a hacer 0. Ahora. ¿De acuerdo? Bien. Y, por ejemplo, lo voy a ir moviendo por aquí. Yo ahora mismo tengo esta ecuación, que es f de x es igual a x cuadrado. Pero si yo, por ejemplo, esto lo hago más grande, fijaos lo que hace la parábola. Se estrecha. ¿Vale? Y si yo, a partir de 1, desde 1, es que esto tiene muy mala sombra. Desde 1 hasta 0, ¿veis que se va ensanchando? Bien, aquí lo voy a hacer ya de forma numérica porque tiene mucha sensibilidad. Mirad cómo se abre con 0,01. Y si yo aquí voy añadiendo más 0, es decir, lo voy haciendo más pequeño, mirad cuánto se abre. ¿Lo veis? Esto sigue siendo una parábola. Lo que pasa es que me tengo que alejar mucho para que se vea. ¿De acuerdo? Bien. Eso es lo que significa hacer más grande o más pequeño el valor numérico. Y fijaos lo que va a pasar ahora. Mirad, me voy a pasar a la parte negativa. ¿Veis que se va para abajo? Ahora A vale menos 1, etcétera, etcétera. Voy a venirme aquí. Lo veis, ¿no? Y cuando es 0, se convierte en una línea. Lo veis, ¿no? Pasa de un sitio a otro. Vale. Bien, voy a dejarlo esto en 1. Cuando quiero una cantidad exacta lo suelo poner aquí, que es mucho más exacto. Y ahora voy a mover B, para que veáis lo que pasa. Si yo voy moviendo B, veis que se desplaza, lo estoy moviendo en la parte positiva y se mueve hacia la izquierda. Pero veis que se desplaza siguiendo la trayectoria, lo que yo decía de la trayectoria de la gráfica, no se sale. O sea, se mueve hacia la izquierda, pero sigue pasando por el 0, 0. Y si yo lo hago de forma negativa, B es negativa, veis que se desplaza a la derecha. ¿Lo veis, no? Bueno, pues lo mismo. Lo voy a dejar en 0. Y ahora voy a desplazar este parámetro de aquí. Si yo lo hago positivo, veis que se desplaza para arriba. Si yo les C es positivo, veis que ya f de x es x cuadrado más 4,1, porque c vale 4,1. Bueno, no lo he dicho, pero eso también pasaba aquí. Cuando yo variaba este parámetro, se sumaba aquí, es x cuadrado más 3,7x. ¿Y por qué 3,7x? Porque el parámetro b vale 3,7. ¿Lo veis? Vale. Vamos a dejarlo en 0. Y ahora, pues, esto para arriba y esto para abajo. Creo que se ve bastante claro. Pero quiero que os fijéis que si yo modifico este parámetro, la forma de la parábola es la misma. Lo único que la subo para arriba o para abajo. Y esto igual. Si yo lo modifico, la forma de la parábola, vamos a subirla un poquito más, es igual. Lo único que la estoy... Bueno, vamos a irnos más, alejarnos más. La parábola sigue siendo la misma. La forma no cambia. Por eso decimos que el que cambia la forma es este. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bien. Más cosas. Bien, vamos a dejar esto, por ejemplo. Bueno, vamos a representar. ¿Cómo representaría yo la gráfica del ejemplo? Pues yo aquí pondría 1, aquí pondría menos 1 y aquí pondría menos 2, ¿era, no? Y me daría una gráfica como esta. Voy a hacer una cosa para que entendáis eso de que realmente la gráfica total de una función es la suma del parámetro A, B y C. Bueno, pues ¿yo qué haría? Pues imaginad, yo empezaría siempre este 0 y este 0. Y lo primero que me fijaría sería en el parámetro A. Me dice que A es 1. Bueno, pues yo lo pondría y este es el que me da la forma. Es decir, la parábola va a mirar hacia arriba y va a ser así de ancha o de estrecha según se vea.
Fijaos que cuando yo modifico esto, con respecto al 0, 0, pues cambia su forma. Bueno, pues vamos a dejarla en 1. Yo ya sé que la parábola va a tener esa forma, hacia arriba y así de ancha o de estrecha. Ahora, aquí pondría menos 1. Pues mirad el efecto que le hace que el parámetro sea menos 1. La desplaza hacia la derecha. De tal forma que este vértice, palabra, su abscisa va a estar en el punto 0,5, que era lo que nos decía el resultado, ¿no? Sí, 0,5. ¿De acuerdo? Si yo hago aquí zoom, ¿veis? El vértice está en 0,5. Bueno, esta hay otra forma de verlo, mucho más precisa, pero para lo que estamos viendo es necesario. Y ahora, si yo aquí le pongo el parámetro menos 2, la baja. Y eso es lo que yo os quería explicar cuando realmente la gráfica final, porque no olvidéis que lo que yo tengo que representar es esta función, x cuadrado menos x menos 2, bueno, este 1, 1 por x cuadrado es lo mismo que x cuadrado. Esta gráfica, que es la que yo tengo que representar, no deja de ser el resultado de el parámetro A, que es la que le da su forma, el parámetro B, que la desplaza lateralmente, pero siguiendo la línea de la gráfica, y el parámetro C, que lo que hace es bajarle su subirla. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo y que os haya servido para algo, y nada, nos vemos en otro vídeo. Hasta luego, adiós.